Comenzamos este 14º domingo después de Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace Hijo de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Suplicámoste, Señor, que guardes tu iglesia con tu perpetua misericordia, y puesto que sin ti no podemos menos que caer, defiéndenos siempre de cuanto nos pueda hacer daño, y dirígenos a todo cuanto corresponda a nuestra salvación, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la lectura que corresponde al Evangelio, que está en la página capítulo 18, versículo 21 al 35. Y dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó un señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pague la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor del siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debían 100 denarios, y haciéndolo de él, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonaseis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Vamos a confesar todos juntos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Las palabras para la meditación de este día la encontramos en el capítulo 14 del libro de Romanos, versículo 1 al 12, que dice así: Recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se le debe comer de todo que es débil como legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado de tu Señor? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los que muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué te menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas en la fe en nuestro Señor Jesucristo, muchas veces pensamos que tenemos la razón de poder tomar las decisiones en esta vida. Y si pensamos que las decisiones son tomadas a través de la razón, nuestra razón también puede ser un obstáculo en esa decisión. Si queremos medir y queremos calcular aquello que nuestros ojos ven y nuestro corazón siente, podemos quedarnos cortos o podemos excedernos en nuestra apreciación. Por eso el apóstol Pablo nos pone ante nuestros ojos estas palabras del capítulo 14 del libro que acabamos de leer. Porque nadie de nosotros es más ni menos. Nadie es más poderoso, nadie es más sublime, nadie es más excelso, sino solo nuestro Dios. Y si miramos con los ojos del mundo, con los ojos de la carne,
podemos tomar malas decisiones y juzgar aquello que parece fuera juzgable y decidir algo en contra de lo que Dios quiere en su palabra. Y a veces pensamos que la religión tiene que ver con la comida, con la bebida, con la ropa, con la casa, con el auto o las riquezas. Y la Biblia habla claramente que debemos adorar en fe, en espíritu y con nuestro cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que lo hemos recibido al Espíritu en nuestro bautismo y Él vive en nosotros. Él mora en nosotros. Y si nosotros no permitimos que el Espíritu dirija nuestros pensamientos y dejamos que el diablo, el mundo y la carne nos hagan ver las cosas de la manera que Él quiere, entonces vamos a juzgar lo externo, lo que vemos, lo que tocamos. Y pensaremos, ¿por qué tenemos que hacerlo? Nadie nos puso para juzgar, ni siquiera Jesús en sus palabras juzgó a la gente, dejó todo en las manos de su Padre. Pero ante la palabra debemos tener cuidado porque la palabra es justa, verdadera, y es la palabra que hace la diferencia entre aquello que vemos nosotros y cómo quiere Dios que veamos a los demás. Si hablamos de las cosas del prójimo, pensamos que nosotros también nos pertenecen esas cosas. Pero si miramos en nuestras propias cosas, nos damos cuenta que somos pequeños ante las cosas del otro. Y pensamos que con eso podemos tomar un poquito más de aquello que no tenemos. Por eso el apóstol dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, unos piensan plenamente convencidos de su propia mente de que cada día es igual o cada día representa algo diferente para otras personas. Ni siquiera el domingo es nuestro día de reposo, día que nos reunimos en la iglesia, porque es el día del Señor. Él hizo posible que ese día nos podamos reunir, no porque somos iglesia, pueblo o hermanos en la fe, tenemos un día especial. Los otros días de fiestas de la iglesia fueron establecidos por la historia de la iglesia, por los años, por la práctica de la iglesia. Pero como dice Jesús, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y tampoco no habla específicamente de un lugar, pero es necesario no tener en poco la predicación y su palabra, más tenerla por santa, oírla y aprenderla de buena gana. Porque alguno podría decir, yo me reúno en mi casa, hago mi lectura, mi devoción y mi oración, y estoy en comunión con Dios, pero no estás en comunión con tus hermanos de la congregación. Dios quiere que nos reunamos en el templo para de esta manera manifestar nuestro agradecimiento, pero también para alentar y fortificar la fe de los demás débiles en la fe. Aún nosotros mismos también somos débiles. Recuerden a Pedro, hombres de poca fe, le dijo Jesús cuando él se hundía en las aguas después de salir de la barca. Pero también nos habla el apóstol que lo que dice el Evangelio, el perdón, y es algo de las cosas que es principal en la iglesia. Y recordamos que el perdón de pecados es vida y salvación.
Y el que perdona recibe paz y fortaleza para seguir caminando en esta vida. Pero aquel que no perdona, aquel que piensa que la ofensa o la palabra o el hecho es imperdonable, entonces él carrea su propia condenación. Porque Cristo perdonó a todos, a los que creen y a los que no creen. Y nosotros, como creemos en el perdón de los pecados, tenemos el perdón, la vida nueva y la salvación. También lo dice el apóstol, porque escrito está, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vendrán los tiempos finales en que todos verán y tendrán que reconocer que el Señor de la vida, Jesucristo, es nuestro Señor. Y Él nos dio la vida, pero también va a dar la condenación a aquellos que lo rechazaron, a aquellos que no aceptaron la salvación que Él compró con su sangre. Por eso Cristo, por eso murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y acá habla especialmente de los muertos vivos, aquellos que rechazan la fe y no aceptan la voluntad de Dios. Aquellos que ya partieron a la vida eterna o partieron al fuego eterno, ya no hay nada más que hacer. La vida es una y hay que vivirla para el Señor. Y pensar que así como Dios nos ama y nos da todo, así también debemos amar y dar todo para que el Evangelio del Señor sea para todos. Hasta el propio apóstol Pablo, cuando tenía que unirse a aquellos pueblos que eran paganos, que adoraban dioses y sacrificaban, tuvo que aclarar que la carne sacrificada a esos dioses no le afectaba a él, a su fe, pero le podía afectar al débil en la fe. Nosotros no sacrificamos más porque el sacrificio ya fue hecho por Cristo. Y el sacrificio que nos pide el Señor es que dejemos que Él nos guíe y nos lleve al buen conocimiento y a la vida eterna. Y cuando adoramos a Dios, adoramos también al Cordero y al Espíritu Santo. Y nos damos a entender que la vida del cristiano es una vida de adoración y de servicio al prójimo. Y hay que dejar de lado de porque yo ya estoy en la salvación, no me tenga que preocupar por aquel que no está en la salvación. No juzguéis y no seréis juzgados. Orad y seréis escuchados. Y haced todo lo posible para que este tiempo, que para muchos es largo, pero para otros es corto, sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de acercar a aquellos que por causa de nuestra palabra, pensamiento y obra se alejaron del redil, del rebaño, y que podamos traer también a aquellos que no son del rebaño, porque Jesús es el buen pastor y llama a sus ovejas y busca la perdida y también quiere buscar aquella que todavía no es del rebaño. Gracias, Señor,
por permitirnos ser parte de este trabajo de la Iglesia. Queremos renunciar a nuestro orgullo, a nuestros malos pensamientos, a nuestra mala justicia y permitir que el Espíritu Santo obre y haga de nosotros buenos instrumentos de paz, de perdón, de consuelo y lleguemos todos juntos algún día a estar en la presencia del Señor, donde estaremos con Él para siempre. Que así sea para ustedes y para todos, en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy estamos ante tu presencia nuevamente en este momento para pedirte lo que es necesario para que nuestra fe sea cada vez más pura, más limpia y podamos reconocer que nada somos, pero contigo todo es posible. Y queremos ayudar a que otros reconozcan y dejen su mala vida, sus malos pensamientos, sus malas acciones y puedan vivir para Cristo el Señor, tratando de mejorar aquello que hicieron mal, aquello que provocó la ira de Dios y el enojo de los demás. Pero también queremos pedirte por nosotros como familia de fe, especialmente por nuestros enfermos, por aquellos que están solos, los tristes, los angustiados, los perseguidos por la condición económica o la condición social o la condición de cultura. Y te pedimos también por la Iglesia de la cual somos parte, para que podamos proclamar el Evangelio de Cristo, la buena nueva, para que todos, de alguna u otra manera, puedan ser alcanzados por el Espíritu, reconozcan sus pecados, alcancen el perdón y alcancen también la vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto, el ministerio de la predicación de la palabra, el ministerio del servicio al prójimo y el ministerio dentro de la Iglesia hacia afuera, hacia los demás. En el nombre de Jesús, que así sea, ahora y siempre. Amén. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibid la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén.